Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Amanecer Libertario. El día de hoy, señores, tenemos un notición y es que a la señora Verónica Mendoza, la líder política estatista más grande del Perú, le han respondido de manera directa. ¿Y quién fue? Nada más y nada menos que Gloria Álvarez, una de las personas más importantes y más influyentes en el mundo hispano libertario. Y esto es una noticia bastante increíble. ¿Por qué? Porque se pone encima de la mesa un debate. ¿Cómo mejoramos las condiciones de vida de las personas más pobres? ¿Les damos más libertad para que ellos puedan crecer y les quitamos la mochila del Estado encima? ¿O les damos más derechos y así alcanzamos a ser un país desarrollado tipo Suiza, Noruega, Nueva Zelanda, Australia, etcétera? ¿Cuál será el mejor camino? En este video yo te voy a comentar la respuesta de Gloria Álvarez a Verónica Mendoza y te voy a mostrar datos para que así saques tú tu propia conclusión y yo pueda dar mi opinión al respecto a esto, porque esto requiere teoría económica, política, para así dar una respuesta y sobre todo entender cómo podemos ayudar a las personas más necesitadas. Así que quédate en este video para ver lo que ha hecho Gloria Álvarez y así todos podamos sacar conclusiones. Y antes de empezar quiero hacerte recordar que vas a tener un link a mi Patreon en un comentario fijado en la caja de comentarios, para que así tú, si deseas, me puedas hacer una donación de manera voluntaria, no como los estatistas que quieran hacer caridad, pero con tu bolsillo, y yo pueda seguir mejorando este canal. También vas a tener un botón que dice unirse al costado del botón de suscripción para que así te puedas unir a la comunidad del canal y obtengas beneficios exclusivos. Y ahora sí, señores, vamos a ver rápidamente todo lo que les comenté, porque no es broma y tampoco era mentira. Gloria Álvarez utilizó su cuenta de Twitter oficial para responderle de manera directa y súper irónica a el tweet de la señora Verónica Mendoza. Pero antes de ver la respuesta tenemos que ver a qué le respondió la señora Gloria Álvarez a Verónica Mendoza. Y lo tenemos aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Verónica pone lo siguiente: en el Día Internacional de los Derechos Humanos, desde Juntos por el Perú, reivindicamos el acceso a Internet como un derecho humano y la necesidad de una nueva constitución que garantice el acceso en condiciones de igualdad para todas y todos. Y bueno, pone Internet derecho humano. Pero bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es el gran problema? Se pone en el debate encima de la mesa. ¿Cómo un país sale de la pobreza? La teoría económica y política nos dice, por un lado, que mientras más libertad tenga una población, esta sociedad empezará a crear riqueza, acumulará bienes de capital, el ahorro se va a disparar, por lo tanto la productividad de los trabajadores se va a aumentar y van a ganar más dinero. Pero la señora Verónica Mendoza cree otra cosa, cree que el Estado, mientras es más grande y le da más cosas a sus ciudadanos, entonces ellos pueden tener más oportunidades y ellos pueden salir adelante y se transforman en un país desarrollado. Esas son las dos posturas, pero acá hay algo que quiero comentar antes de empezar a ver la respuesta de Gloria Álvarez, y es que la señora Verónica Mendoza pone que es necesario, o da a entender, según mi opinión, que es necesario una nueva constitución para poner el Internet como derecho fundamental. Esto es así porque eso es lo que yo entiendo, eso es lo que a mí, en mi opinión, me da a entender. Y esto no es así, señores. ¿Por qué? Porque si nosotros nos vamos a la Constitución del 93, en los primeros artículos, aquí sale, y la Constitución tiene los mecanismos legales para hacer esto, que en esta Constitución tú puedes poner los derechos que tú quieras, solamente basta modificarlo. O sea, en ningún momento esta Constitución te prohíbe poner derechos o no, o quitarlos. Te permite hacer todo, pero acá se da a entender en este tweet que solamente con una nueva constitución se puede garantizar este derecho. Y eso es mentira, eso no es verdad por ningún motivo. Y una vez entendido esto, vamos a ver la crítica que le hace Gloria Álvarez, la cual me parece bastante acertada, y lo tenemos aquí. Yo también quiero el derecho a los viajes a la luna, le responde, como derecho universal para los 7.000 millones de seres humanos que existimos, y lo quiero ya. Vamos, ONU, volvamos el volar a la luna un derecho humano para el 2021, pero ya. Y se ríe, pone hashtag lo que hay que leer. Bueno, obviamente este es un tweet súper irónico, pero entendamos la ironía. ¿Por qué nace esto? Básicamente porque los libertarios entendemos que existen tres derechos, pero para entender cuáles son esos derechos hay que definir qué es un derecho. Un derecho es lo que tú tienes de manera innata y nadie te lo puede quitar. Y ese derecho seguirá siendo derecho mientras ese derecho no dañe a otra persona. Ejemplo, nosotros tenemos derecho a la vida, la libertad y la propiedad
privada. Sí, ¿y por qué esos son derechos fundamentales? Porque esos derechos no lastiman a nadie. Pero si yo, por ejemplo, digo que tengo derecho, imaginemos, a tener un carro, imaginemos como ejemplo, para tener ese carro, el Estado me lo debe dar, pero el Estado no tiene recursos, el Estado solamente tiene recursos si le saca dinero a la población común y corriente. Entonces, si yo digo que tengo derecho a tener un carro, entonces estoy diciendo que tengo derecho a que otras personas me paguen ese carro. Por lo tanto, ahí estoy violando la libertad de otras personas. Recordemos que lo que hay que hacer es que cada uno viva su vida en libertad, como mejor uno le parezca, sin dañar al resto. Pero ahí se está dañando al resto porque se le está saqueando mediante impuestos para cumplirle un capricho o cumplirle un deseo a una parte de la población. Entonces una parte de la población está perjudicando a otra parte de la población. Ahora bien, ahora te voy a poner este ejemplo porque muchas personas me podrán decir, no, pero mientras más derechos exista en un país, mejor nivel de calidad de vida va a tener sus ciudadanos. ¿Y esto es así? Pues tenemos un ejemplo peruano. Por ejemplo, comparemos constituciones. Tenemos acá la Constitución del 79 de Perú y tenemos la Constitución del 93. Si ustedes leen ambas constituciones, verán que la Constitución del 79 es la constitución en el Perú que más derechos ha dado en la historia republicana de este país. ¿Y por qué? Porque acá hay derecho absolutamente a todo, incluso hay derecho a una vivienda digna. En la Constitución del 93 ese derecho no existe y acá se suprimen un montón de derechos. ¿Por qué? Porque esos derechos en realidad no son derechos, son bienes económicos. ¿Qué significa un bien económico? Que un bien económico es un producto que tú lo consigues mediante libre intercambio. Si tú lo pones como derecho, eso no lo hace inmune a que ese bien escasee. Ejemplo es, yo puedo poner en la Constitución que todos los ciudadanos pueden tener un carro, pero si el Estado no tiene dinero, es por las puras que yo le escriba, porque nadie va a poder tener carro. Eso solamente queda en el papel. Igual es con derecho a la salud, educación. Si el Estado no tiene dinero, por más que yo ponga que en la Constitución que eso es un derecho, no se va a poder cumplir. Y ahora bien, hemos entendido eso. Ahora bien, ¿en qué constitución han vivido mejor los ciudadanos de este país? ¿En la del 79 o en la del 93? Tenemos aquí este gráfico que va a cerrar cualquier duda, porque esto no es mi opinión. Son datos duros y fríos que vamos a analizar aquí. Estos son datos del Instituto de Libre Empresa. Y aquí se compara el crecimiento económico que ha tenido la Constitución del 79 y la Constitución del 93 en 10 años y luego después de 21 años. Vemos aquí que en la Constitución del 93 hay menos pobreza, menos tasa de desempleo, menos inflación y sobre todo más crecimiento. Y vemos que en la Constitución del 79 los indicadores sociales son terribles. La pobreza no se combatió, las reservas no crecieron, la riqueza no creció. ¿Y eso por qué? A pesar de que tiene más derechos. Es que, como digo, que tú digas que el Estado debe proveerte algo significa que quieres que otras personas te paguen algún derecho. ¿Y eso qué hace? Que empobrece a la gente. Mientras el Estado sea cada vez más grande, la población cada vez tiene menos dinero para gastar. Porque que tú digas el Estado debe hacer esto, perfecto, lo puede hacer, pero ¿de dónde saca el dinero? Para sacar ese dinero debe saquear a la población, meterle la mano en el bolsillo, los políticos, a las personas comunes y corrientes, lo cual las empobrece. Por eso es imposible realizar este tipo de consignas. O sea, sí es posible, pero las personas se van a empobrecer. Y yo creo que nosotros deberíamos crear riqueza sin empobrecer una parte de la población. ¿Y cómo ocurre eso? La solución es simple, señores, pero a la vez compleja. Es simple porque es fácil de explicar, pero es complejo porque hacer que los políticos entiendan esto que voy a explicar es muy, pero que muy difícil. Lo tenemos aquí, señores. ¿Cómo mejoramos la vida de las personas sin dañar a una gran parte de esa población y quitarle y meterle la mano en el bolsillo? Pues con la libertad. Los países más libres del mundo, para empezar, tienen más dinero. Por ejemplo, tienen más PBI per cápita. Los países más libres tienen muchísimo más dinero que los países más pobres. 41.000 versus 5.400 de media. También los países más libres tienen mayor nivel de crecimiento. Los países más libres crecen 3,63% y los países más pobres o más reprimidos, mejor dicho, sin libertad, donde hay un Estado enorme que controla todo, pues no crecen. Luego tenemos el siguiente caso, señores. Vemos que los países más libres
tienen menor tasa de pobreza. Vemos que en los países más reprimidos la pobreza escala a niveles enormes, pero en los países más libres casi no existe la pobreza. Luego tenemos otro indicador. Los países más ricos tienen en promedio 11.283 de riqueza en promedio de salario. Luego tenemos que en los países más ricos hay mayor esperanza de vida porque son más libres. En los países más libres la gente vive más que en los países más reprimidos. Y nosotros en Perú tenemos un país libre, no, porque si nosotros vamos al índice de libertad económica, vemos que Perú está en el puesto 51 del ranking de libertad económica. Hay 50 países mucho más libres que nosotros. Y ahí está el problema del Perú. Como digo, nosotros ya hemos tenido una constitución, la del año 79, donde se pusieron un montón de derechos y la población se hizo más pobre. ¿Por qué? Porque para que el Estado construyera todo lo que había que construir, se debía saquear a la misma población para entregarle a otros, lo cual es robo. Está mal y encima no funciona porque es económicamente inviable. Ya lo probamos en el Perú y ya fracasó. Lo hemos probado incluso en este país. ¿Y en otros países funcionó? No, por eso Gloria Álvarez lo toma de manera irónica, porque sabe que lo que ha dicho Verónica Mendoza es populismo. Suena muy bien. Yo puedo decirle a toda la población más pobre de la sierra, decirles, no se preocupen, van a tener autos, casas, internet, luz todo el día, es todo, pero para eso necesito dinero. ¿Y a quién le voy a sacar ese dinero para dárselo a esas personas? A la clase media, porque ellos son los que tienen más dinero, porque los ricos, antes que yo los saquee, se van, se toman un avión, quitan su empresa y se van a otro país donde no los molesten. En cambio, los que se van a quedar son la clase media. A ellos les voy a tener que cobrar más impuestos, aumentando el IGB, aumentando el impuesto a la renta, etcétera. Eso es lo que pasa, señores. La única manera de ayudar a los más pobres es a través de la libertad. Para ello necesitamos bajar los impuestos, quitar regulaciones, achicar al Estado, quitar a los burócratas, quitar aranceles y un montón de consignas que hay que hacerlo, pero lamentablemente esas consignas son difíciles de aplicar. ¿Por qué? Porque los que tienen que aplicar esas recetas van a ser perjudicados con estas medidas, o sea, son los políticos. Así que tenemos esos dos formas de hacer crecer a la economía. Pero bueno, y acá les pongo, por ejemplo, esta noticia que dice 10 ministerios ejecutaron menos del 30% de su presupuesto para inversiones. ¿Por qué les pongo esta noticia? Y la van a encontrar abajo en la descripción. Porque el Estado no es un buen gestor de recursos. Por ejemplo, vemos acá que los ministerios ejecutan menos del 30% del presupuesto que tienen. Por ejemplo, en esta otra noticia te dice que el presupuesto en educación solo fue ejecutado en 30%. Es por eso que vemos pruebas PISA en el Perú en los últimos puestos. En países como Arabia Saudí, incluso Argentina, señores. Así que estamos mal y cada vez se gasta más en educación y cada vez tenemos resultados peores. ¿Por qué? Porque debemos quitar al Estado y dejarle la educación, quitársela a los políticos y dársela a las personas comunes y corrientes. Así que esa es la receta y es por eso que Verónica Mendoza ha sido criticada tanto por gente del Perú como personas de otros países como Gloria Álvarez, que es de Guatemala. Así que eso es el secreto y es por eso que surge todo esto. Obviamente he querido hacer este video para explicar por qué ha habido tantas risas y por qué se burlan, porque hay de repente muchas personas que ven y dicen, pero ¿por qué se burlan? Si todo el mundo debe tener internet. Y yo estoy completamente de acuerdo, todo el mundo debe tener internet porque en el siglo XXI eso es fundamental, pero hay maneras de obtenerlo y la mejor manera de obtenerlo, y es más eficiente y es mejor y va para todos, es con libertad, para que así las personas lo tengan. Pero si nosotros vamos a poner derecho a todos, lamentablemente nuestro país se va a empobrecer. Yo, por ejemplo, los invito a leer la Constitución de Venezuela y van a ver que es una constitución hermosa, tiene derecho absolutamente a todo, a un trabajo digno, incluso a vivienda digna, tiene un montón de derechos a todos, pero Venezuela es un estado empobrecido justamente porque el Estado le roba a la población para intentar cumplir eso, pero una vez que lo roban, se lo quedan ellos, y eso también pasa en el Perú. Vemos que no se ejecuta el presupuesto, así que la solución no es el estatismo, es la libertad, es lo único que debemos entender. Así que mientras menos estados tengamos y menos políticos, tendremos un mayor nivel de calidad de vida. Y ahora sí, señores, muchísimas gracias por haber visto este video, dale like, suscríbete si te gustó, porque subo videos todos los días a las 7 de la noche, hora Perú, y nos vemos en el próximo video. Y recuerden que el directo lo voy a hacer mañana domingo. Se ha atrasado un día porque he tenido algunos problemas, así que mañana los espero en el directo por el especial de 20.000 suscriptores. Nos vemos.